La novia abandonada. El imponente silencio se apoderó de la Catedral de la Almudena en Madrid. Sus antiguas paredes, testigos de innumerables juramentos de amor eterno, ahora observaban cómo el corazón de Emilia se hacía pedazos. Sus manos temblorosas sostenían el móvil, donde aquellas palabras heladas brillaban como dagas. No puedo hacer esto. Lo siento. Fernando Durán, el multimillonario magnate que había jurado amor incondicional, acababa de abandonarla en el altar. Emilia, radiante en su vestido de novia, que apenas disimulaba sus 5 meses de embarazo, sintió que el suelo bajo sus pies se desvanecía. 300 invitados, la flor innata de la sociedad madrileña, empezaron a murmurar, mientras ella, paralizada, intentaba comprender lo incomprensible. El ramo de lirios blancos se le resbaló de los dedos entumecidos. Su respiración se volvió errática mientras luchaba por mantener la compostura. No era solo su corazón lo que Fernando había decidido aplastar. En su vientre, 2 pequeñas vidas, gemelos, ya sentían el abandono del hombre que debía protegerlos. «Señorita Emilia, ¿se encuentra usted bien?» La voz preocupada del vicario apenas llegó a sus oídos. Las lágrimas, contenidas por el orgullo, amenazaban con desbordarse en cualquier momento. Amenazaban con desbordarse. Esta no era la primera humillación que Emilia había sufrido a manos de Fernando. Durante sus 2 años de relación, él la había menospreciado constantemente en eventos sociales, criticado sus vestidos por ser demasiado sencillos para sus estándares, e incluso le había pedido que no mencionara sus orígenes humildes cuando estaban con sus amigos influyentes. El recuerdo de aquellas palabras resonó ahora en su mente. «Emilia, cariño, cuando pregunten por tu familia, solo di que son industriales de la zona norte. Suena mucho mejor que decir que tu padre era fontanero». El descubrimiento de su embarazo había sido recibido con una frialdad que debió haberle advertido de lo que vendría. «¿Estás segura de que son míos?», le había preguntado Fernando con una sonrisa torcida. «Quizás deberíamos resolver este problema antes de que se haga público. Sabes, tengo una reputación que mantener». Un sollozo escapó de su garganta, mientras los murmullos se hacían más fuertes. Algunos invitados la miraban con lástima apenas disimulada. Otros, con el placer mezquino de aquellos que siempre habían pensado que esa chica común nunca encajaría en su círculo exclusivo. «Hija, ven conmigo». Una mano arrugada pero firme tomó la suya. Doña Ana, la antigua jefa de servicio de la casa de campo de los padres de Fernando, apareció como un ángel de la guarda entre la multitud hostil. A sus 70 años, la mujer menuda irradiaba más dignidad que todos los presentes juntos. «Él no se merece ni una sola de tus lágrimas». Con una fuerza que no sabía que poseía, Emilia levantó la barbilla y caminó hacia la salida de la iglesia. Cada paso era una agonía, cada mirada una herida fresca. El vestido, que había costado una fortuna, ahora se sentía como una jaula de seda y encaje. Sus tacones golpeaban el mármol como una cuenta atrás hacia una vida que terminaba, para dar paso a otra, incierta y aterradora. «Míralos bien, Emilia», susurró doña Ana mientras avanzaban por el pasillo central. «Recuerda cada rostro. Algún día, cuando menos se lo esperen, volverás con la cabeza bien alta». Al salir de la iglesia, el sol de Madrid la cegó momentáneamente. ¿Cómo podía el mundo seguir girando cuando el suyo acababa de detenerse? La limusina que se suponía que los llevaría a la recepción había desaparecido. Incluso en esto, Fernando había sido meticuloso en su crueldad. «Ven a mi casa»,
le ofreció doña Ana. No es gran cosa, pero hay espacio para ti y para esos angelitos que llevas dentro. Un nuevo comienzo. ¿Crees que Emilia puede recuperarse de una traición pública así? ¿Cuál sería tu primer paso si estuvieras en su lugar? Comparte tus pensamientos en los comentarios. 2 semanas después del abandono, Emilia observó impotente cómo los empleados de la compañía de Fernando desalojaban sus pertenencias del lujoso apartamento en el barrio de Salamanca. La propiedad está a nombre de la empresa, le había explicado el abogado con frialdad. El señor Durán lamenta el inconveniente. El pequeño piso de doña Ana en Malasaña era el polo opuesto del lujo al que Emilia se había acostumbrado. Las paredes despintadas, los muebles desgastados pero limpios, el olor a pan recién horneado. Todo se sentía extrañamente reconfortante. Aquí no había pretensiones. La vida era auténtica. Siempre supe que ese muchacho no era bueno, comentó doña Ana, tejiendo pequeños patucos para los bebés. Lo vi crecer, ¿sabes? Incluso de niño mostraba esa crueldad. Una vez le pisó la cola al gato de la casa solo para verlo sufrir. Su madre lo justificaba, diciendo que eran cosas de chicos, pero yo sabía que algo oscuro crecía en su interior. Emilia acarició su vientre, donde Carlos y Jorge, los nombres que ya había elegido para sus hijos, se agitaban inquietos. ¿Cómo los mantendré, Ana? No tengo nada, ni trabajo, ni suficientes ahorros, ni familia en Madrid. Tienes algo mucho más valioso, dignidad y fuerza, respondió la anciana. Y me tienes a mí. No es mucho, pero es un comienzo. La búsqueda de empleo resultó más difícil de lo esperado. Su currículum, con estudios incompletos y experiencia laboral limitada, no impresionaba a nadie. Las miradas invariablemente se dirigían a su vientre abultado, y las excusas siempre eran las mismas. Le llamaremos. Buscamos un perfil diferente. Quizás cuando los bebés hayan nacido. Fue doña Ana quien, una tarde de lluvia, llegó con una sonrisa esperanzadora. La cafetería El Rincón Acogedor en Malasaña busca camareras. El dueño, Arturo, es un buen hombre. He hablado con él sobre ti y está dispuesto a conocerte. La cafetería era un lugar acogedor en el corazón del barrio multicultural. El aroma a café fresco, pasteles y un toque salado llenaba el aire, mezclándose con el murmullo de conversaciones en español y un puñado de otros idiomas. Arturo, un hombre de unos 40 años con ojos amables y manos callosas por el trabajo, la saludó con una sonrisa franca. Doña Ana dice que eres trabajadora y honesta, le dijo después de escuchar su situación. Eso es suficiente para mí. El embarazo no es un problema. Haremos los ajustes necesarios. Puedes empezar mañana mismo. Esa noche, por primera vez desde el abandono, Emilia lloró lágrimas de alivio. Acurrucada en la pequeña cama de la habitación que compartía con doña Ana, le susurró a sus bebés. Lo lograremos, mis amores. Paso a paso, día a día, construiremos una vida digna, una nueva familia. ¿Qué opinas de la amabilidad de Arturo? ¿Crees que Emilia encontrará su lugar en este nuevo entorno? Comparte tus ideas en los comentarios. El primer día de Emilia en El Rincón Acogedor fue un desastre anunciado. Sus pies hinchados protestaban dentro de los zapatos negros. Su espalda le dolía como si 1000 agujas la estuvieran pinchando. La bandeja se sentía más pesada a cada minuto, y los pedidos se confundían en su mente exhausta. El clímax llegó cuando tropezó ligeramente, derramando una bandeja entera de pasta fresca sobre un cliente en la mesa central. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con uno de los cuchillos que ahora yacían en el suelo. «Lo siento muchísimo, señor», balbuceó Emilia, mortificada, mientras intentaba limpiar la camisa arruinada del hombre.
Sus manos temblaban y las lágrimas amenazaban con derramarse. «Por favor, permítame». Para su sorpresa, el hombre, que resultó ser Arturo, el dueño con el que había hablado el día anterior, no mostró enojo, solo comprensión. «Está bien, Emilia. Son solo manchas. Y salen. ¿Estás bien? Te ves agotada». Esa preocupación genuina fue lo que finalmente rompió sus defensas. En el pequeño baño del personal, Emilia soltó todo el dolor acumulado. Lloró por la traición, por el miedo al futuro, por la incertidumbre de criar a 2 hijos sola, por la humillación pública y por su dignidad perdida. Cuando salió, con los ojos hinchados y el maquillaje corrido, esperaba encontrar sus pertenencias empacadas y un compasivo adiós. En cambio, Arturo la estaba esperando con una taza de té caliente y una propuesta inesperada. «Tenemos un pequeño apartamento en la parte trasera de la cafetería», le explicó. «Lo usábamos de almacén, pero con unas pocas mejoras puede ser un hogar decente. Es tuyo si lo quieres, a cambio de unas horas extra de trabajo cuando te sientas con fuerzas». La generosidad del gesto la dejó sin palabras. «¿Por qué?», fue todo lo que pudo preguntar. Arturo sonrió con nostalgia. «Mi madre vino a Madrid desde Sicilia, sin más que la ropa que llevaba, y embarazada de mí. Alguien le tendió una mano cuando más lo necesitaba. Ahora es mi turno de hacer lo mismo». Esa noche, mientras ayudaba a cerrar la cafetería, Emilia sintió algo que creía perdido para siempre: esperanza. El espacio vacío, con sus manteles a cuadros rojos y blancos, sillas apiladas sobre las mesas y el aroma persistente a salsa de tomate casera y pan recién horneado, le dio una sensación de hogar que nunca había experimentado en el lujoso apartamento que compartió con Fernando. Al día siguiente, con la ayuda de doña Ana y algunos empleados de la cafetería, Emilia se instaló en el pequeño apartamento trasero. Era modesto, apenas un dormitorio, un baño diminuto y un espacio que servía de cocina y sala. Pero estaba limpio y, sobre todo, era seguro. Mientras desempacaba las pocas pertenencias que había logrado rescatar, encontró una fotografía de ella y Fernando en sus días más felices. El contraste entre esa mujer esperanzada y la que ahora la miraba desde el espejo del baño era crudo. Sin embargo, en lugar de autocompasión, una feroz determinación se apoderó de ella. «Este no es el final», se dijo mientras acariciaba su vientre. «Esto es solo el comienzo de nuestra verdadera historia». Los sonidos de la cafetería que se filtraban a través de las paredes, conversaciones animadas, risas espontáneas, el tintineo de vasos y cubiertos, formaban una sinfonía reconfortante. Dentro de esas paredes, impregnadas del olor a salsa de tomate casera y pan fresco, Emilia y sus hijos por nacer habían encontrado no solo refugio, sino la posibilidad de sanar. «Y nunca permitiré que nadie nos vuelva a lastimar», les prometió a sus hijos mientras se preparaba para su primera noche en su nuevo hogar. «De ahora en adelante, somos nosotros contra el mundo, mis pequeños luchadores, y les prometo que ganaremos esta batalla». Afuera, Madrid continuaba su vida nocturna, indiferente al drama que se desarrollaba en ese pequeño rincón de Malasaña. Pero dentro de esas paredes, una mujer rota comenzaba, pieza por pieza, a reconstruirse. El desafío de la maternidad. No olvides darle like. ¿Qué impacto crees que tendrá este nuevo sentido de comunidad en la recuperación de Emilia? Comparte tus ideas. Las semanas pasaron con la cadencia mesurada de una antigua canción siciliana en el rincón acogedor. Emilia aprendió a moverse entre las mesas con una gracia que desafiaba su avanzado estado de gestación. Sus manos, antes acostumbradas a cremas caras y manicuras perfectas,
ahora lucían pequeñas marcas del trabajo honesto que contemplaba cada noche, con un orgullo silencioso. «Tienes un don natural para esto», le comentó un día María, la chef de 60 años, que comandaba los fogones con la autoridad de una general y el cariño de una abuela. La forma en que hablas con los clientes, cómo recuerdas sus preferencias. Eso no se aprende. Se nace con ello. Emilia sonrió mientras acomodaba los cubiertos para el servicio de la cena. Mi padre siempre decía que la dignidad no está en lo que haces, sino en cómo lo haces. Su pequeño apartamento trasero se había transformado en un hogar de verdad. Las paredes, antes desnudas, ahora exhibían fotografías en blanco y negro del antiguo Madrid que Arturo le había regalado. Una mecedora rescatada de un mercadillo ocupaba la esquina junto a la ventana, donde Emilia pasaba horas contemplando el patio interior mientras acariciaba su vientre cada vez más prominente. Doña Ana la visitaba casi a diario, siempre trayendo algún pequeño tesoro para los bebés. Patucos tejidos a mano, pequeños mamelucos comprados con su modesta pensión, o simplemente historias de su juventud que hacían reír a Emilia hasta las lágrimas. Cuando tenía tu edad, le contó la anciana, sus dedos artríticos aún tejiendo sin descanso. También me enamoré de un hombre que no me merecía. Estuve a punto de perderme intentando complacerlo. Emilia la miró con sorpresa. Nunca me lo contaste. Hay dolores que uno se guarda para sí mismo, hasta que encuentra a alguien que puede entenderlos. Doña Ana hizo una pausa. Sus ojos se nublaron con recuerdos lejanos. Se llamaba Antonio. Era músico y me prometió el cielo y la tierra. Cuando se enteró de que estaba embarazada, desapareció como la niebla matutina. ¿Tuviste un hijo? La pregunta escapó de los labios de Emilia antes de que pudiera detenerse. Una niña preciosa. La sonrisa de doña Ana estaba teñida de melancolía. Lucía se llamaba, como mi madre. Nació con un soplo en el corazón y solo vivió 3 días. A veces pienso que los ángeles se la llevaron porque era demasiado perfecta para este mundo imperfecto. Emilia se arrodilló junto a la anciana, tomando sus manos ásperas entre las suyas. Lo siento mucho, Ana. No lo sientas, hija. Esa pérdida me enseñó que somos más fuertes de lo que creemos. Sus ojos se iluminaron con una fiereza sorprendente. Y ahora, la vida me da una segunda oportunidad con ustedes y con estos pequeños. Las vueltas del destino, ¿no? Esa noche, mientras sentía a sus hijos moverse en su interior, Emilia reflexionó sobre las diferentes formas de amor. El falso amor de Fernando, que solo sabía tomar sin dar nada a cambio. El amor maternal de Ana, que había sobrevivido incluso a la muerte de su hija. El amor fraternal de Arturo y los empleados de la cafetería que la habían acogido sin juzgarla. Y ahora, este nuevo y abrumador amor por 2 seres que aún no conocía, pero que ya significaban más para ella que su propia vida. Un dolor agudo en la parte baja de la espalda la despertó a las 3 de la madrugada. Al principio, pensó que era solo otra de las molestias habituales del embarazo. Pero cuando el dolor se intensificó y se extendió como una ola abrasadora por todo su abdomen, el pánico se apoderó de ella. «Es demasiado pronto», susurró, jadeando. «Solo tengo 7 meses». Con manos temblorosas, marcó el número de Ana. La anciana respondió al primer timbrazo, como si hubiera estado esperando la llamada. «Ya voy, no te muevas». Los minutos que tardó Ana en llegar se sintieron como una eternidad. Cuando finalmente apareció, acompañada por Arturo, que había sido alertado por su llamada, Emilia ya estaba empapada en sudor, luchando contra otra contracción devastadora. «Hay que llevarla al hospital ahora mismo», determinó Ana después de una breve revisión. «El parto se ha adelantado».
Arturo la alzó en sus brazos, como si no pesara nada, bajando las escaleras con cuidado, mientras Ana recogía la pequeña maleta que Emilia había preparado semanas atrás para este momento. El trayecto hasta el hospital en el viejo coche de Arturo fue una sucesión borrosa de semáforos, calles desiertas y palabras de aliento. «Respira, Emilia, respira», repetía Ana, sosteniendo su mano. «Tus pequeños guerreros han decidido conocer el mundo antes de tiempo, pero estarán bien. Son luchadores, como su madre». El hospital los recibió con la fría eficiencia típica de las urgencias nocturnas. Una enfermera evaluó rápidamente la situación y llamó a la ginecóloga de guardia. «Parto prematuro, gemelos, primeriza», informó, mientras colocaba a Emilia en una camilla. Las siguientes horas se fundieron en un torbellino de dolor, miedo y esperanza. Emilia, conectada a monitores que rastreaban los latidos de sus hijos, luchó con una fuerza que no sabía que poseía. Ana no se separó de su lado ni un instante, limpiándole la frente, susurrándole oraciones y transmitiéndole su fuerza. «Fernando debería estar aquí», murmuró Emilia durante un momento de lucidez entre contracciones. «Quien debe estar aquí está aquí», respondió Ana con firmeza. «Las personas que te quieren de verdad». Cuando la doctora anunció que era momento de trasladarla al quirófano por complicaciones, el pánico se apoderó de Emilia. «¿Estarán bien mis bebés?» «Haremos todo lo posible», fue la respuesta honesta, pero inquietante. Arturo, que había permanecido en la sala de espera durante horas, se levantó de un salto cuando vio pasar la camilla. «Estaré aquí cuando salgas», le prometió, apretando su mano brevemente. «Ustedes tres son de la familia ahora». El quirófano era un espacio aséptico y aterrador, lleno de luces cegadoras y aparatos intimidantes. Emilia, semiconsciente por la anestesia, sentía como si estuviera observando todo desde fuera de su cuerpo. Las voces de los médicos llegaban distorsionadas, hablando de presión arterial, ritmo cardíaco fetal y posibles complicaciones. «Quiero ver a mis hijos», suplicó, aunque no estaba segura de si las palabras realmente salieron de su boca. El llanto débil pero decidido del primer bebé atravesó la niebla de su conciencia. «Es un niño», anunció alguien. Momentos después, un segundo llanto, más agudo, se unió al primero. «¡Otro niño! ¡Felicidades, mamá!». Cuando finalmente le permitieron sostenerlos, envueltos en mantas de hospital y tan pequeños que cabían perfectamente en sus manos, Emilia sintió que el universo entero se encogía a esos dos rostros arrugados. Carlos y Jorge, sus pequeños milagros, habían llegado al mundo contra todo pronóstico, decididos a vivir, decididos a luchar. «Son perfectos», susurró, besando sus pequeñas frentes. «Y son míos, solo míos». El renacer de una mujer. ¿Crees que Fernando finalmente asumirá su rol como padre? ¿Qué desafíos prevés para Emilia como nueva madre? Deja tus comentarios. Fernando fue informado del nacimiento a través de un frío mensaje de texto enviado por Emilia 3 días después. Su respuesta llegó en forma de un ostentoso ramo de flores y un cheque como contribución a los gastos, sin molestarse en visitar a sus hijos. Sin embargo, insistió en reconocer legalmente la paternidad, más preocupado por las apariencias sociales que por establecer un vínculo real con los pequeños. El regreso al apartamento encima de la cafetería fue una mezcla de alegría y desafíos. Los gemelos, aunque prematuros, mostraban una vitalidad sorprendente. Sus llantos insistentes, las noches interminables, los pañales, las tomas. Todo se convirtió en una danza extenuante que Emilia bailaba con la determinación
de quien sabe que no hay alternativa. Arturo había acondicionado el espacio durante su ausencia. 2 cunas sencillas pero bonitas ahora ocupaban una esquina del dormitorio, y una mesa de cambio improvisada se apoyaba en la pared. El pequeño armario desbordaba de ropa de bebé, regalos de los empleados de la cafetería y de algunos clientes habituales que se habían encariñado con la joven madre. «No sé cómo darles las gracias por todo esto», dijo Emilia, emocionada, cuando vio los cambios. «Harías lo mismo por cualquiera de nosotros», respondió Arturo con sencillez. Además, estos pequeños ya son parte de la familia de El Rincón Acogedor. Los primeros meses fueron un ejercicio de resistencia y adaptación. Emilia aprendió a funcionar con apenas unas horas de sueño fragmentado. Durante el día, mientras los gemelos dormían, ella ayudaba con la administración de la cafetería, descubriendo un talento natural para los números que ni siquiera sabía que poseía. «Estamos desperdiciando demasiado producto», comentó un día mientras revisaba las facturas de los proveedores. «Si implementamos un sistema de inventario más eficiente, podríamos reducir costos sin sacrificar la calidad». Arturo la miró con asombro. «¿Dónde aprendiste esto?» Emilia se encogió de hombros, sorprendida por su propia audacia. «Siempre fui buena en matemáticas en el colegio. Y observo, Arturo, observo y aprendo». El sistema de control de inventario que ella desarrolló redujo el desperdicio de la cafetería en un tren durante el primer trimestre de implementación. Pronto, Emilia se encontró asumiendo más responsabilidades. Negociaba con proveedores, organizaba los horarios del personal, sugería modificaciones en el menú según la temporada y la demanda. «Deberías considerar estudiar administración de empresas», le sugirió Arturo una tarde mientras cerraban las cuentas del día. «Tienes un instinto para los negocios». La idea plantó una semilla en la mente de Emilia. ¿Podría ser posible? ¿Podría realmente construir una carrera, una vida independiente para ella y sus hijos? Con el apoyo de Ana, que se ofreció a cuidar a los gemelos, Emilia comenzó a tomar cursos nocturnos en línea. Sus pocas horas libres las dedicaba a estudiar, absorbiendo conocimientos con la voracidad de alguien que ha descubierto tardíamente su verdadera vocación. Fernando, mientras tanto, hacía a regañadientes los pagos de manutención de los niños, a menudo con retraso y nunca proporcionales a su considerable fortuna. Sus visitas a los niños eran raras y superficiales, como la de alguien que cumple una obligación desagradable. «Son idénticos a mí», comentó durante una de sus raras apariciones, observando a los bebés con una mezcla de orgullo posesivo y distancia emocional. «Espero que hereden mi astucia para los negocios, no la tuya». «Lo que heredarán, Fernando, es la capacidad de amar sinceramente, algo que tú nunca entenderías», le respondió Emilia. Ella había aprendido a no dejar que sus palabras la hirieran. A medida que los gemelos crecían, también lo hacía la autoconfianza de Emilia. Ya no era la joven insegura que medía su valor por la aprobación de un hombre. Ahora se reconocía a sí misma en el espejo, una mujer fuerte, capaz, decidida a forjar su propio camino. El día que Carlos dio sus primeros pasos, tropezando hacia ella con una sonrisa sin dientes, Emilia lloró de felicidad. Jorge lo siguió solo unas horas después, como si no quisiera quedarse atrás. Los empleados de la cafetería celebraron el hito con una pequeña fiesta improvisada, y Arturo brindó por los futuros restauradores de Madrid. Esa noche, después de acostar a los pequeños, Emilia escribió en el diario que había comenzado a llevar desde su nacimiento. «Hoy mis amores dieron sus primeros pasos en el mundo. Algún día entenderán que su madre también está aprendiendo a caminar de nuevo. Cada día que pasa, me alejo un poco más de la sombra de tu padre y encuentro mi propia luz.
Les prometo que cuando crezcan, verán en mí a una mujer de la que pueden estar orgullosos, no por lo que tengo, sino por lo que he superado, no por quien me ama, sino por cómo he amado. Y sobre todo, les prometo que nunca, nunca dejaré que nadie los haga sentir menos de lo que son. 2 milagros perfectos que me salvaron cuando más perdida estaba. Afuera, Madrid dormía bajo un manto de estrellas. En el pequeño apartamento encima de El Rincón Acogedor, una familia poco convencional encontró su camino hacia la felicidad. Un paso a la vez, un día a la vez, entre olivos, figuradamente hablando, y esperanzas. El pasado llama a la puerta. Síguenos para más historias inspiradoras. ¿Qué crees que es lo más admirable de la travesía de Emilia? ¿Cómo ha cambiado su definición de familia? Deja tus comentarios a continuación. El primer cumpleaños de los gemelos se celebró en El Rincón Acogedor, con la intensidad emocional de un hito que parecía imposible 12 meses atrás. La cafetería cerró de forma excepcional para albergar una fiesta íntima, donde no faltó la tarta casera de María, decorada con 2 pequeños olivos de azúcar, simbolizando a los gemelos. Por el primer año de nuestros pequeños luchadores, brindó Arturo, levantando su copa mientras todos los empleados formaban un círculo alrededor de Emilia y sus hijos. Y por su madre, la mujer más valiente que conozco. Los ojos de Emilia se llenaron de lágrimas al mirar a la familia improvisada que el destino le había dado. Doña Ana, ejerciendo orgullosamente de abuela adoptiva. María y el resto del personal de cocina, que malcriaban a los niños con dulces y canciones. Las camareras, que les habían enseñado sus primeras palabras en siciliano. Cada uno de ellos había aportado piezas fundamentales para reconstruir su corazón roto. Gracias por convertir el peor día de mi vida en el comienzo del mejor, respondió Emilia, su voz quebrándose por la emoción. Sin ustedes, no sé dónde estaríamos ahora. Carlos y Jorge, ajenos al profundo significado del momento, reían y chapoteaban en el puré de patatas, exhibiendo esa alegría contagiosa de quienes aún no conocen las complicaciones del mundo. Sus risas cristalinas eran el mejor regalo para Emilia, la prueba viviente de que las decisiones más difíciles pueden traer las recompensas más dulces. Fernando no asistió a la celebración, aunque envió un par de caballos de madera suizos importados, con una escueta tarjeta firmada por su secretaria. Emilia guardó los juguetes en el armario, decidiendo que sus hijos los recibirían cuando tuvieran la edad suficiente para entender que los regalos caros no reemplazan la presencia y el amor genuinos. Esa noche, después de acostar a los pequeños, Emilia se reunió con Arturo en la oficina de la cafetería para revisar los números del mes. Lo que comenzó como una sesión rutinaria de contabilidad se convirtió en una conversación que cambiaría el curso de sus vidas. Eduardo ha decidido jubilarse, comentó Arturo, estudiando los informes que Emilia había preparado meticulosamente. Quiere vender su parte del negocio. Emilia levantó la vista, sorprendida. Eduardo era uno de los 3 socios fundadores de El Rincón Acogedor, junto con Arturo y Roberto. A sus 70 años, había sido el alma creativa detrás de muchos de los platos insignia de la cafetería. ¿Ya tienes un comprador?, preguntó, sintiendo una punzada inexplicable de aprensión ante la idea de que un extraño entrara en ese espacio que ella consideraba sagrado. Arturo la miró fijamente, con una intensidad que la desconcertó. En realidad, estaba pensando en ti. El silencio que siguió fue tan denso que Emilia pudo oír el latido acelerado de su propio corazón.
Yo, Arturo, eso es imposible. No tengo el capital necesario. Apenas estoy comenzando mis estudios. ¿Y los niños? Y los niños tienen una madre excepcional, que les está enseñando el valor del esfuerzo y la perseverancia. La interrumpió Arturo con suavidad. En cuanto al capital, podemos llegar a un acuerdo. Te ofrezco inicialmente el 10% de la propiedad, con un préstamo que podrías ir saldando con tu trabajo y un porcentaje de las ganancias. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Emilia, y no pudo detenerlas. No eran lágrimas de tristeza, sino de esa emoción abrumadora que surge cuando alguien reconoce en ti un valor que tú misma ni siquiera has logrado ver. Porque yo, logró articular finalmente. La sonrisa de Arturo iluminó su rostro, curtido por los años de trabajo duro. Porque en el año que llevas aquí, has demostrado más pasión, inteligencia y dedicación que muchos profesionales con décadas de experiencia. Porque has transformado nuestros sistemas y has traído ideas frescas sin perder el respeto por la tradición. Pero sobre todo, porque creo en ti, Emilia. Creo en la mujer que resurgió de las cenizas y que se merece esta oportunidad. Esa noche, Emilia apenas pudo dormir. La propuesta de Arturo bailaba en su mente, como una melodía imposible de silenciar. ¿Podría realmente dar ese salto? ¿Estaba lista para asumir una responsabilidad así? Y lo más importante, ¿merecía esta segunda oportunidad después de haber cometido tantos errores en el pasado? La respuesta llegó al amanecer, mientras observaba a sus hijos dormir plácidamente. Por ellos, por ella, por la mujer que se estaba descubriendo a sí misma, tenía que atreverse a soñar en grande. Tenía que romper definitivamente las cadenas invisibles que aún la ataban a su pasado con Fernando. «Acepto», le dijo a Arturo esa misma mañana, con una determinación que sorprendió incluso a Ana. «Pero quiero ganarme cada céntimo de la propiedad con mi esfuerzo. No quiero atajos ni favores especiales». Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad. Emilia dividía sus días entre el cuidado de los gemelos, que crecían sanos y traviesos, sus estudios de administración, que ya estaban en la recta final con un propósito renovado, y un aprendizaje intensivo de todos los aspectos del negocio de la restauración, bajo la paciente tutela de Arturo. «El secreto está en los detalles», le explicaba a él, mientras caminaban juntos por el mercado, seleccionando personalmente cada ingrediente. En conocer a tus proveedores por su nombre, en recordar las preferencias de tus clientes habituales, en tratar a tu personal como la familia que es. Emilia absorbía cada lección como una esponja, descubriendo en el proceso no solo los secretos del negocio, sino también una nueva versión de sí misma. Una mujer capaz, respetada por sus ideas y valorada por su esfuerzo. Fue en este periodo de transformación que Claudia entró en sus vidas. La joven chef, recién llegada de Barcelona, con un currículum impresionante y una energía contagiosa, había sido contratada para refrescar algunos aspectos del menú, sin perder la esencia tradicional de El Rincón Acogedor. «Necesitamos sangre nueva en la cocina ahora que Eduardo se retira», había explicado Arturo. «Alguien con raíces en la tradición, pero con alas para volar hacia lo contemporáneo». El primer encuentro entre Emilia y Claudia estuvo marcado por una curiosa tensión. La chef, con su melena rebelde y su mirada directa, desafió algunas de las ideas administrativas de Emilia, defendiendo con pasión la necesidad de invertir en ciertos ingredientes premium, aunque ello supusiera un aumento en los costos. «La calidad no es negociable», había declarado Claudia, sosteniendo su mirada sin pestañear. «Y te aseguro que los clientes saben reconocerla y están dispuestos a pagarla». Lejos de sentirse ofendida,
Emilia encontró refrescante la confrontación profesional. Durante años, Fernando había ahogado su voz, convenciéndola de que sus opiniones no valían nada. Ahora descubría el placer de un debate intelectual entre iguales, donde las ideas se confrontaban sin descalificaciones personales. «Hagamos una prueba», propuso finalmente Emilia. «Un menú de degustación con tus propuestas durante un mes. Si los resultados confirman tu teoría, implementaremos los cambios de forma permanente». La sonrisa de Claudia fue deslumbrante. «Trato hecho. Prepárate para tragarte tus números, Emilia». Un amor inesperado. Esa confrontación inicial evolucionó rápidamente hacia una complicidad profesional que sorprendió a todos en la cafetería. Emilia y Claudia, tan diferentes en personalidad y enfoque, se complementaban de una forma casi mágica. Donde una veía costos, la otra veía oportunidades. Donde una aportaba prudencia, la otra añadía audacia. Los gemelos, que ahora correteaban por todas partes con la energía inagotable de los niños sanos, adoraron a la tía Claudia desde el primer momento. Ella les enseñaba a amasar pequeñas pizzas en la cocina de la cafetería, les inventaba historias fantásticas sobre verduras que cobraban vida por la noche y los hacía reír con sus imitaciones exageradas de los clientes más peculiares. «Nunca he conocido a una mujer como tú», le confesó Claudia a Emilia una noche, mientras compartían una copa de vino después de cerrar. «Tan fuerte, pero a la vez tan vulnerable. Tan pragmática, pero a la vez tan soñadora». Emilia sintió un cosquilleo inesperado ante aquellas palabras y la mirada intensa que las acompañaba. Era una sensación olvidada, casi irreconocible después de tanto tiempo enfocada exclusivamente en sus hijos y su supervivencia. «A veces me pregunto quién soy realmente», le respondió, contemplando el líquido rubí en su copa. «La Emilia que estaba con Fernando me parece una extraña ahora, y a esta nueva versión de mí todavía la estoy descubriendo. Me gustaría ser parte de ese descubrimiento», susurró Claudia, cubriendo su mano con la de ella en un gesto que podría parecer casual, pero que contenía una promesa implícita. Esa noche, mientras metía a sus hijos en la cama, Emilia se encontró sonriendo sin motivo aparente. Por primera vez desde el abandono, su corazón se abría tímidamente a la posibilidad de amar de nuevo. No con la desesperación de quien busca completarse a través de otro, sino con la serenidad de quien se sabe completa y elige compartir su plenitud. La amistad entre ellas fue floreciendo gradualmente en algo más profundo. Compartían confidencias durante los descansos, se quedaban hasta tarde planificando nuevas estrategias para la cafetería y poco a poco, los límites entre lo profesional y lo personal empezaron a desdibujarse. La primera vez que Claudia besó a Emilia fue después de un día especialmente exitoso. El menú de degustación que habían diseñado juntas había sido un éxito rotundo, confirmando que su visión combinada era insuperable. «Hacemos un buen equipo», había comentado Emilia, exultante con los resultados. «En más de un sentido de lo que imaginas», respondió Claudia, antes de cerrar la distancia entre ellas con un beso suave, pero decidido. Aquel beso despertó en Emilia sensaciones que creía perdidas para siempre. No era la pasión desbordante e insegura que había sentido con Fernando, sino algo más maduro, más sereno, basado en el respeto mutuo y la admiración genuina. Arturo, que en algún momento había mostrado un interés romántico por Emilia, observó el florecimiento de aquella relación con la nobleza de quien prioriza la felicidad de otro por encima de sus propios deseos. Lejos de mostrar celos o resentimiento, se convirtió en el principal aliado de la pareja, cuidando con frecuencia a los gemelos para que ellas pudieran disfrutar de tiempo a solas. «Mereces ser feliz»,
les dijo una noche después de recoger a los niños para una excursión al zoológico. Y estos pequeños merecen ver a su madre realizada, amada por alguien que de verdad la valora. Fernando, que seguía manteniendo un contacto mínimo y estrictamente formal con sus hijos, pareció intuir el cambio en la vida de Emilia. Sus mensajes se hicieron más frecuentes, preguntando sutilmente sobre su situación personal, con un interés que nunca antes había demostrado. He estado pensando mucho en nosotros últimamente, escribió en una ocasión. Quizás fuimos demasiado precipitados al separarnos. Los niños merecen una familia tradicional. Emilia, que meses atrás habría sido vulnerable a tal manipulación, ahora podía ver con claridad a través de sus palabras. Fernando no la extrañaba a ella. Extrañaba el control que ejercía sobre ella, la validación que su admiración incondicional le proporcionaba. Nuestros hijos tienen una familia llena de amor, le respondió con sencillez. No necesitan más. A poco menos de 2 años del nacimiento de los gemelos, Emilia había transformado por completo su vida. Su participación en la cafetería había aumentado al 15%. Su relación con Claudia se consolidaba día a día, y sus estudios de administración avanzaban con notas brillantes. Si alguien me hubiera dicho hace 2 años que hoy estaría así, le comentó a Ana, mientras observaba a los niños jugar con Claudia en el pequeño parque cercano a la cafetería. Habría pensado que estaba loca. La anciana sonrió con la sabiduría de sus años. El verdadero amor nunca es el que te hace llorar en una iglesia, hija. Es el que te levanta después y te enseña a volar con tus propias alas. En el horizonte, nuevos desafíos y oportunidades esperaban a Emilia. Pero por primera vez en su vida, no los afrontaba con miedo, sino con la certeza de quien por fin ha encontrado su propio camino. Un camino con raíces profundas, en el rincón acogedor, y alas para volar tan alto como se atreviera a soñar. La confrontación final. Deja tus comentarios. ¿Qué te pareció más inspirador de la travesía de reconstrucción de Emilia? El tercer año en la vida de Carlos y Jorge marcó un punto de inflexión en el universo que Emilia había construido cuidadosamente a su alrededor. Los niños, que ahora hablaban con esa mezcla peculiar de inocencia y sabiduría propia de su edad, se habían convertido en las mascotas no oficiales de El Rincón Acogedor. Cada tarde, después de la guardería, correteaban entre las mesas de la cafetería, saludando a los clientes habituales por su nombre y robando aceitunas del mostrador con la complicidad de todos. «Mami, ¿podemos ayudar a mamá Claudia en la cocina?», preguntaban invariablemente, con unos ojos idénticos a los de Fernando, pero con una calidez que su padre nunca había poseído. La naturalidad con la que habían aceptado la relación entre Emilia y Claudia era un recordatorio constante de que el amor, en su forma más pura, no conoce de convenciones. Para ellos, tener 2 madres y un tío Arturo que los adoraba era la normalidad más absoluta. «Algún día tendrás que explicarles lo de Fernando», le había advertido Ana durante una de sus visitas semanales. «Los niños empezarán a hacer preguntas». Emilia suspiró, consciente de que ese momento se acercaba inexorablemente. ¿Cómo les explico que su padre biológico los abandonó antes de que nacieran? ¿Que puso en duda que fueran realmente suyos? ¿Que me sugirió que los eliminara? Con la verdad, respondió la anciana con sencillez. No con la verdad cruel que hiere, sino con la verdad compasiva, que explica sin destruir. Les dirás que a veces los adultos cometen errores porque tienen sus propios miedos y heridas, que su padre no estaba preparado para el regalo que ellos son. Y sobre todo, les recordarás lo mucho que tú los quieres, y cuántas personas maravillosas han estado ahí para ellos desde el principio. Mientras esta conversación pendía sobre su conciencia,
Emilia se enfrentaba simultáneamente a nuevos retos profesionales. El éxito de El Rincón Acogedor había trascendido las fronteras del barrio. La innovadora fusión entre la cocina tradicional europea y los ingredientes frescos británicos que Claudia había desarrollado con su apoyo atraía ahora a críticos gastronómicos y clientes de todo Madrid. Deberíamos considerar expandirnos, sugirió Roberto, el socio más conservador, durante una reunión estratégica. Hay un local disponible en Chueca. Sería nuestra segunda ubicación, más enfocada a una clientela de mayor poder adquisitivo. La idea de la expansión removió sentimientos encontrados en Emilia. Por un lado, representaba la validación definitiva de su trabajo y su visión. Por otro, temía que el crecimiento diluyera la esencia familiar que hacía de El Rincón Acogedor un lugar especial. Si decidimos hacerlo, respondió después de una pausa reflexiva, tendrá que ser manteniendo nuestros valores. No quiero que nos convirtamos en una cadena impersonal donde los empleados son números y los clientes son simplemente carteras. Claudia apretó su mano bajo la mesa en un gesto silencioso de apoyo. A lo largo de los meses, habían aprendido a comunicarse de esa manera, con pequeños gestos que contenían conversaciones enteras. Yo propongo algo, intervino Arturo. Emilia debería liderar este proyecto de expansión. Su participación en la propiedad aumentaría al 20% y ella diseñaría la estrategia completa, desde la decoración hasta la selección del personal. La confianza implícita en aquella propuesta la abrumó. 3 años atrás había sido abandonada en un altar, despojada de dignidad y seguridad. Hoy, 3 personas cuya opinión valoraba profundamente ponían en sus manos el futuro de un negocio que amaban. Acepto, dijo finalmente, pero con una condición. Quiero que contratemos específicamente a madres solteras, ofreciéndoles horarios compatibles con el cuidado de los niños y, eventualmente, servicio de guardería en el local. Yo no tuve ese apoyo cuando más lo necesitaba, y quiero que eso sea parte de nuestra identidad empresarial. La propuesta fue aprobada por unanimidad. Emilia se sumergió en el proyecto con la pasión metódica que la caracterizaba. Durante meses, cada minuto libre entre sus responsabilidades maternales y sus estudios de administración, que ya estaban en la recta final, lo dedicó a crear un modelo de negocio que fuera rentable sin sacrificar su alma. El día de la inauguración del Rincón Acogedor de Chueca, Emilia se detuvo un momento en la entrada del local, abrumada por la materialización de sus esfuerzos. Las paredes en tonos terracota, los olivos en maceta estratégicamente colocados, las fotografías en blanco y negro de paisajes rurales sicilianos y españoles. Cada detalle había sido cuidadosamente seleccionado para transmitir esa mezcla de tradición y modernidad que definía su propuesta. «Es perfecto», susurró Claudia, abrazándola por detrás, mientras veían a los primeros clientes entrar con expresiones de asombro. «Justo como tú». Los gemelos, elegantemente vestidos para la ocasión, repartían pequeñas cestas de pan casero a los invitados, orgullosos de su rol oficial de anfitriones junior. Ana, adornada con un vestido que había guardado desde su juventud para ocasiones verdaderamente especiales, se enjugó discretamente las lágrimas de orgullo. «Hija mía», murmuró cuando Emilia se acercó para asegurarse de que estuviera cómoda. «Si tu padre pudiera verte ahora, él siempre supo que estabas destinada a grandes cosas». El éxito de la segunda ubicación superó todas las expectativas. En menos de 6 meses, las reservas debían hacerse con semanas de antelación. El crítico gastronómico más influyente de Madrid describió el restaurante como la fusión perfecta de tradición
e innovación, liderada por una empresaria que entiende tanto de sabores como de negocios. Fue precisamente este artículo el que, por una caprichosa coincidencia del destino, cayó en manos de Fernando. Llevaba meses sin siquiera presentarse para sus visitas esporádicas a los niños, limitándose a enviar regalos ostentosos en fechas señaladas, siempre acompañados de excusas elaboradas sobre viajes de negocios o compromisos ineludibles. La llamada llegó un martes por la noche, mientras Emilia revisaba las cuentas del mes y Claudia acostaba a los niños con uno de sus cuentos inventados sobre verduras aventureras. «Emilia, soy Fernando». Su voz sonaba diferente, con un matiz que ella no pudo identificar de inmediato. «Vi el artículo sobre tu cafetería. Parece que te va muy bien». «Nos va bien, sí», respondió ella con cautela. «¿Necesitas algo? Los niños ya se van a la cama». Él no estaba llamando por ellos. No de verdad. Hubo una pausa incómoda. Me preguntaba si podríamos vernos, para hablar, ¿sabes?, sobre nosotros. La Emilia de hace 3 años habría sentido un revuelo en el estómago ante tal propuesta. La Emilia actual solo experimentó una leve curiosidad mezclada con desconfianza. «No hay un nosotros, Fernando. No lo hay desde que me dejaste en el altar, embarazada de tus hijos. La gente comete errores», insistió él, con ese tono persuasivo que ella conocía tan bien. «He estado reflexionando mucho últimamente. Quizás fuimos demasiado precipitados. Por los niños, deberíamos intentarlo de nuevo». Emilia cerró los ojos, respirando hondo para controlar la indignación que se levantaba en su interior. «¿Precipitados? ¿Llamas precipitado a abandonar a tu prometida de 5 meses de embarazo? ¿A sugerir que abortara a tus propios hijos? ¿A aparecer en sus vidas solo cuando te conviene para mantener las apariencias? Eso no es justo, Emilia. He estado pagando la manutención religiosamente, con constantes retrasos y siempre por debajo de lo que legalmente corresponde a tu nivel de ingresos», lo interrumpió ella. «Y el dinero no reemplaza la presencia, Fernando. Tus hijos apenas te reconocen cuando apareces con tus regalos caros. ¿Sabes a quién llaman cuando tienen pesadillas? A Claudia. ¿Sabes quién les enseñó a montar en bicicleta? Arturo. Ellos son su familia, las personas que han estado ahí todos los días, en las buenas y en las malas». El silencio al otro lado de la línea fue tan denso que por un momento pensó que había colgado. ¿Crees que Fernando finalmente entenderá el verdadero significado de la familia? ¿Qué esperas para el futuro de Emilia ahora? Deja tus comentarios a continuación.